Muy buenas noches, familia. Qué bueno poder reunirnos en torno a esta fecha tan especial en la que celebramos el nacimiento de Jesús. Independiente si fue en esta fecha o no, nosotros sabemos que es muy probable que no. Pero más allá de eso, el punto es que celebramos el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, quien se vino a ser hombre siendo Dios. Y de esto te quiero compartir esta noche, y para eso te invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Vamos a ver varios versículos de este capítulo, así que te animo a que tengas la Biblia ahí a mano, abierta en este capítulo. Vamos a leer los primeros 3 versículos y vamos a luego a orar y vamos a estudiar. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Padre, te pedimos que puedas hablar a nuestra vida por medio de este estudio, que tu palabra hable, Señor, a nuestro corazón. Estamos agradecidos, Señor, de ver tu amor hacia el hombre y particularmente hacia cada uno de nosotros. Ese amor que traspasó los umbrales de la eternidad para venir a este mundo y ser uno de nosotros para poder salvarnos, Señor. Muchas gracias por ese glorioso día. En el nombre de Jesús. Amén. Me encanta la Navidad. No sé a ti. Yo siempre crecí con ese tema navideño muy incorporado en la familia. El arbolito, tantas cosas hermosas que vivía cuando pequeño, y cuando conocí a Jesús aún con mayor razón cobró sentido todo lo que es la Navidad. Y el pesebre es una de las cosas que siempre está en los adornos dentro de los adornos de Navidad, ¿verdad? Y es importante. Jesús nació como hombre y se hizo hombre, nació en un establo, el lugar último donde uno quisiera que su esposa tuviera un hijo, ¿verdad? Pero Él vino de esa manera. Pero a través de lo que vemos nosotros en Juan, es importante nosotros saber y conocer con exactitud quién es Jesús. Porque podemos confundirnos, y puedes confundirte en pensar de que tal vez ese nacimiento ya fue el nacimiento de Jesús total, ¿no? Pero ese nacimiento hace más de 2000 años atrás fue un nacimiento humano. Pero lo importante que nos menciona Juan acá es que Juan nos traslada hacia la eternidad, hacia atrás, hacia un principio, incluso más allá del principio, desde la eternidad. Y lo que vemos acá es que Juan nos está hablando de este Jesús que está presente en la eternidad, que desde siempre ha estado. Y fíjate cómo comienza el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Es decir, nos está llevando a la presencia de Jesús, aún desde el comienzo de las cosas, aún desde en la creación. Él estaba ahí. Su presencia estaba allí. Él estaba allí, refiriéndose a Jesús. El Jesús acá se menciona como el Verbo, como el Logos, como la palabra, ¿verdad? Importantísimo. Entonces, creo que es muy importante, familia, que nosotros entendamos esto, de que Jesús, el principio de Jesús, no es el pesebre, el nacimiento era un pesebre. O sea, Jesús hacia atrás lo vemos eternamente con Dios, con el Padre. Y creo que eso es lo importante que nosotros estamos viendo acá. Porque muchos pueden pensar, bueno, Jesús fue un buen hombre. Nació y fue un buen hombre que enseñó buenas cosas. Pero acá Juan nos está diciendo, no. Jesús era desde antes. Jesús era estaba ya
en el principio. Y es más, dice que ese verbo, que Jesús era con Dios. Así que aquí nos habla de una comunión de Jesús con su Padre, con el Padre, desde siempre. Recordemos nosotros que Jesús mismo dijo que Él y el Padre uno eran. Es decir, pese a ser dos personas, porque el Padre es una persona y Jesús es otra persona, son uno. Es una comunión que eternamente estuvo allí existiendo junto al Padre y al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Entonces, qué importante es pensar esto, porque Jesús, este es el estado, esto es lo que es Jesús, y es lo que era Jesús hasta antes de nacer en Belén, en un establo, antes de nacer como un hombre y viniera como un hombre. Esto era Jesús, familia, y esto es súper importante. Mira quién era. Además, el detalle importante del final del versículo 1 dice que y el verbo era Dios. No está minimizando a Jesús, no está diciendo Jesús es inferior, no es Dios. Acá no dice que Jesús fue creado. Acá dice que Jesús es Dios y que es eternamente existente, que no pudo ser creado, porque Él simplemente también era Dios. Es interesante este punto. Entonces, familia, esto era Jesús. Esto es Jesús. Eterno, con una posición importantísima. Eternamente en una comunión que nunca se rompió con el Padre. Y además es Dios. Ese era Jesús. Y ese es Jesús, el que vino hace más de 2000 años a tomar forma humana. Por eso es importante que nosotros tengamos esta claridad, para que entendamos lo que significa o lo que significó que Jesús haya venido como un hombre. Es realmente humillante que este ser que nosotros estamos describiendo, que Juan describe en Juan 1:1, que Dios, que el verbo, ese verbo es eternamente existente, ese verbo que es Dios, haya decidido, haya venido y haya traspasado el umbral de la eternidad para nacer como uno de nosotros y venir a ser uno de nosotros. Es más, el versículo 2 aún nos dice lo siguiente: este era en el principio con Dios. Y el 3, todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por Jesús fueron hechas. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! O sea, mira, date cuenta lo que está Juan compartiéndonos, familia, en esta noche especial de Navidad. Piensa por un momento. Tal vez tienes un pesebre ahí. Mira ese pesebre. Pero remóntate a lo que significó el haber nacido de una manera tan poco digna. Para alguien como nos está describiendo Juan aquí, el verbo que era Dios, el verbo, aquel por el cual fueron creadas y fue creado las cosas que nosotros vemos, todo lo creado, fue hecho por Él y para Él. Aquel que tenía una posición de dominio, una posición de Señor de todo lo creado. Dice el versículo, más adelante el versículo 14, es lo que realmente impacta el corazón, mi corazón. Dice, y aquel verbo, dice el verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Eso realmente es increíble verlo. Juan nos está diciendo que el que vino no fue cualquiera, vino Dios. Vino Dios mismo. Por eso uno de los nombres que se le da a Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. Porque cuando ese niño, hace más de 2000 años atrás, llora, nace y llora como cualquier otro niño y sale ensangrentado allí, en un lugar donde José probablemente tuvo que corretear a los animales para que su esposa pudiera estar ahí y poder dar a luz, algo que yo creo que ni el más pobre de este mundo ha dado a luz de esa manera. Ese niño que nacía ahí era Dios con nosotros. Pero mira lo que era antes. Mira lo que es su posición. Colosenses dice que era el primogénito de toda la creación. No es que haya sido creado primero, no, sino en cuanto a posición. Estamos hablando que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, el Eterno. Él traspasó este umbral de la eternidad, tomó esta forma de hombre y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros era imposible subir al cielo. Porque nosotros no podíamos subir al cielo. Por eso Jesús bajó del cielo. Para que nosotros ahora, con su sacrificio en la cruz, podamos subir con Él. Y tener esperanza y tener vida eterna. Dios no envió a ningún ángel. Dios no envió a ningún serafín, a ningún arcángel. Dios envió a su propio Hijo, que es Dios. Recuerda, el Verbo era Dios. Y vino a este mundo. Mira, anda un poquito a Filipenses. Capítulo 2. Versículo 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo cambia nuestra percepción cuando entendemos quién era Jesús antes de Belén? Jesús antes de Belén tenía su posición, el Verbo eterno, el que era Dios, el que estaba con Dios, el creador de todas las cosas. Y ahora toma forma humana, haciéndose obediente, tomando forma de siervo, siendo Dios, no aferrándose a eso como algo de lo cual echar mano, sino que haciéndose siervo, haciéndose obediente, se humilló hasta lo sumo, hasta llegar a la cruz. Todo eso lo hizo Jesús. ¿Por qué? Para que tú y yo podamos experimentar una relación con el Padre. Versículo 10.
Vamos al 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, el mundo estaba en oscuridad, sumido en una completa oscuridad. Por eso todos los villancicos resaltan este momento de la Navidad y del nacimiento de Jesús como algo digno de adorar, ¿no? Por eso hay adoración en este nacimiento. Se adora al Hijo de Dios. No se adora a ángeles, se adora a alguien que es divino. Por eso Jesús es digno de adoración. Los pastores lo adoran, los ángeles le adoran. Los magos llegaron después con regalos y le adoraron. Él vino a alumbrar con su luz este mundo, un mundo oscuro que estaba perdido en delitos y pecados. Él vino a alumbrar tu vida, familia, mi vida, a iluminarla cuando nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Él la vino a iluminar. Él vino a darnos luz. Vino a mostrar nuestra condición pecaminosa. Pero vino a decir, yo te quiero alumbrar. Yo te quiero alumbrar. Porque, como dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por mucha oscuridad que haya habido en nuestras vidas, por mucha oscuridad que haya habido en este mundo, que estaba en oscuridad completa. Isaías dice que no habrá oscuridad para siempre. A los que en angustia están. Pueblo que anduvo en tinieblas verá gran luz cuando vino Jesús. Todo el mundo estaba en tinieblas. Cuando Cristo vino a un mundo convulsionado, vino a un mundo en oscuridad, vino al mundo como está en nuestros días, en total oscuridad, en total caos. Eran tiempos complicados. La condición del mundo siempre ha sido un mundo en tinieblas y oscuro, que ha luchado con sus propias fuerzas, que ha buscado con sus propios medios el tratar de ser feliz, como dijo C.S. Lewis en alguna oportunidad, tratar de ser feliz sin Dios, y nunca lo va a poder hacer. Déjame decirte, familia, nunca vas a ser feliz completo, vas a tener el gozo total en tu vida si no tenemos una relación personal con el Señor. Nunca. Puedes tener todos los regalos que quieras en Navidad, te los puedes comprar todos si quieres, pero nunca vas a experimentar el gozo en tu corazón si no le has dado tu vida a Jesús. La luz resplandece en las tinieblas. La luz de Cristo vino a iluminar nuestra vida. Nuestra vida era ese cuarto, esa pieza olvidada que nosotros tenemos a veces, esas bodegas, ¿no? Que estaba todo desordenado, todo cochino, todo sucio, lleno de telaraña, en que estaba oscuro. Pero cuando Jesús vino, enciende la luz, la ampolleta de esa sala, y se ve todo, y uno está consciente, y uno recién ahí se da cuenta lo que hay dentro de esa habitación oscura, y se da cuenta que hay que hacer una limpieza. La luz de Jesús trae claridad a nuestra vida, trae claridad de lo que nosotros somos y lo que Dios es, y trae claridad y nos da la lectura correcta del mundo en que estamos viviendo. Y empezamos a tener conciencia de pecado. Y a medida que conocemos más a Jesús, más conscientes somos de lo que es tiniebla y de lo que es luz, porque su luz empieza a disipar todas las tinieblas en nuestra vida. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Aquella luz verdadera entonces vino a este mundo. Y algo importante, Jesús es la luz verdadera, no hay otra luz. Nadie puede dar la luz que Cristo da, nadie. Hay luces falsas,
El hombre ha tratado, la luz del hombre y de los sabios de este mundo, de la filosofía, de los sabios, de los filósofos, de todas las personas, de los religiosos, la luz de los pseudos profetas, todas esas luces son luces que son como una estrella fugaz que pasa y se apaga. Son luces falsas, son luces que no duran, son luces que brillan por un momento y se apagan. Pero la luz de Cristo alumbra total, completa y constantemente. Esa es la luz verdadera, no la imitación, la luz original, la que alumbra. Ahora, ¿cómo recibió el mundo a este verbo, al eterno, al Rey de Reyes, al admirable, al creador del cielo y la tierra? ¿Cómo lo recibió? Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, ese verbo, familia, vino, traspasó el umbral de la eternidad, vino a lo temporal, nació como hombre, dijo, voy a ir a buscar, a encontrar lo que se había perdido, como hemos estudiado en Lucas, ¿verdad? Él vino a buscar lo que se había perdido. Voy a ir a mi creación y la voy a recuperar. Y resulta que cuando Él viene, ¿qué dice aquí? El mundo no le conoce. No lo quiso conocer. Y qué tremendo es esto. Qué tremendo que los religiosos de la época, que la gente no le conoció, no sabía, no logró distinguir que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Si, siempre me pongo en el contexto y digo, si yo hubiese estado presente en aquel entonces, ¿me hubiera dado cuenta que Jesús era el Hijo de Dios realmente? ¿Me hubiera dado cuenta de eso? Siempre me hago esa pregunta. El mundo no le conoció, la gente no le conoció, el mundo no le conoció. Ese mundo que fue creado por Él, o sea, el que nos visitó fue, te vuelvo a decir, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, o sea, el creador del universo, el que podría haber dicho yo, ¿qué tengo que estar haciendo acá? Salvando a una raza malagradecida, pero Él vino, ¿te fijas? Es un acto de amor pero total y completo. Un acto de amor tremendo que tenemos aquí. Pero el mundo no le conoció. Verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muchos piensan que cuando dice a los suyos vino se refiere a los judíos. Y en parte sí, pero yo creo que también se está refiriendo a que vino a lo suyo, es decir, a su creación, al hombre que Él hizo, que Él creó allí en Edén. Vino a ellos, vino a nosotros, para que nosotros podríamos tener y pudiera esta relación con Dios retomarse, la que se perdió en el huerto de Edén, se retome. ¿Te fijas? Pero la actitud fue, no le recibieron. Lo rechazaron. Lo dejaron fuera. Y ¿sabes qué? Esto es re triste. Es muy triste. Porque nosotros estamos viviendo en tiempos en que Jesús, en muchas iglesias, lo tienen afuera. Afuera. Como la iglesia de la Odisea. Mira, anda Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 14. Dice lo siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, que dice esto:
Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero mira lo que dice el 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una iglesia que el Jesús estaba afuera. ¿Te das cuenta? Funcionaba. Es como si seguía funcionando la iglesia. Tenía sus servicios, todos cantaban, hacían todo lo que una iglesia normalmente hace. Pero había esta cosa de que nosotros tenemos todo, ¿no? Nos hemos enriquecido. Tenemos una buena banda de alabanza, un buen telón, una buena pantalla, un buen local. Pero Jesús estaba afuera, tocando. Lo importante es que siempre está. Y siempre está el llamado: arrepiéntase. Y siempre el llamado es personal. Si alguien me abre, ¿te fijas? Yo voy a entrar. Siempre el llamado es personal. Aunque el de al lado esté haciendo todo lo contrario, tú concéntrate en abrirle la puerta a Jesús en tu vida. Y que Él entre en tu corazón. Si está afuera, invítalo a entrar. Él te está buscando. El Verbo, el Eterno, el Creador, vino a buscarte. Hace más de 2000 años atrás tomó forma de hombre para venir a buscarte, para venir a buscarme, para venir a buscarnos. A todos. Entonces vino a los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron con Él? Lo crucificaron. ¿Era el plan de Dios? Claro que sí, era el plan de Dios. De hecho Jesús mismo dijo: yo mismo voluntariamente pongo mi vida para volverla a tomar. Pero eso no quita responsabilidad a las personas que lo condenaron. Entonces hubo un rechazo de parte del mundo a Jesús, tal cual como hoy pasa. Lo triste es que aún la iglesia lo está rechazando y lo está dejando fuera por un evangelio diferente, un evangelio falso, evangelio de la prosperidad, el evangelio de esto de lo material, de que Dios dame lo material, dame esto, dame esto, dame esto. El evangelio es muerte. Muerte de Cristo, pero también es muerte personal, porque si yo quiero seguir a Jesús, debo morir a mí mismo también. Pero ¿qué pasó en el verso 12? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice? Mira, más, y aquí hay un contraste: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es lo importante. O sea, no todos rechazaron a Jesús. La mayoría lo hizo, pero no todos. ¿Y qué pasa con los que no le rechazaron, sino que lo recibieron? ¿Qué dice? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad quiere decir, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque hay algo importante: no tenemos derecho a llamarnos hijos de Dios, sino solamente cuando venimos a Jesús. Jesús nos da ese derecho de ser llamados hijos de Dios. No es un derecho que yo me gano, no es un derecho que yo me merezca, es un derecho que Jesucristo me ha dado cuando deposito mi fe en su persona, en su sacrificio. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y sabe lo que es creer? Creer es mucho más allá de simplemente pensar que existe. Hay mucha gente que dice que efectivamente que Jesús existe, o Dios existe. De hecho, los demonios dicen en las Escrituras que existe Dios. O sea,
Sería tonto pensar que los demonios no creen en Dios si ellos vienen de allá, vienen del reino de los cielos. Satanás, los demonios, y cuando Jesús estuvo en la tierra y los demonios se encontraron con Jesús, sabían perfectamente quién era. Le decían: tú eres el Hijo de Dios, le decían. Has venido a atormentarnos antes de tiempo, le decían. Pero no por eso eran salvos. Los demonios confesaban que Jesús era el Hijo de Dios, pero no por eso eran salvos. ¿Qué es lo que es creer entonces? Es más allá que simplemente entender quién es Jesús. Además de entender quién es Jesús, me someto a Jesús y decido vivir para Él. Ahí está la gran diferencia. Satanás no se sometió al señorío de Jesús en el cielo. Su orgullo y soberbia lo llevó a la tierra, a buscar adoración personal. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no seguimos a Jesús. Adoramos al hombre mismo. El hombre fue su propio y es su propio Dios, sobre todo en nuestros tiempos contemporáneos. El hombre se ha levantado y ha hecho de sí mismo su propio Dios y quiere eliminar esto de la faz de la tierra. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en Jesús, Jesús les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Y eso no pasa por afiliarse a una iglesia, como dice acá también Juan. No son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Uno no es hijo de Dios por decreto, porque firmas un libro en la iglesia, porque te bautizas. Uno es hijo de Dios solamente cuando vienes a Cristo con todos tus pecados y los pones a sus pies. Y te sometes a Jesús y le sigues. ¡Qué maravilla es esto! Quiero terminar con el versículo 18 de Juan 1. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Familia, observando a Jesús y viendo a Jesús, conocemos el corazón del Padre, el corazón de Dios. Si tú no eres un creyente, te estás oyendo tal vez, o estás alejado del Señor, ¿sabes? Jesús vino a buscarte. Deja de estar en el grupo de los que rechazaron a Jesús y de los que lo rechazan, y pasa al grupo de los que le reciben y los que son hechos hijos de Dios. Este Verbo, el Eterno, el Creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tomó forma humana. Piensa eso. Lo humillante que fue eso. Para que tú y yo podamos disfrutar de su riqueza. De su pobreza. Siendo el rico se hizo pobre, para que de su pobreza nosotros podamos ser enriquecidos espiritualmente el día de hoy. Familia, finalmente quiero que pasemos una feliz Navidad, que sea una Navidad distinta. Si hay regalos, está bien, no hay problema, pero nunca olvides que el mayor regalo de Dios lo dio Dios y envuelto en pañales, su Hijo Jesús, el Eterno, para que tengamos el derecho al creer en Él de ser llamados hijos de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestros corazones, gracias por este momento especial de Navidad. Tú sabes que es una época en que muchos están vueltos locos con tanta cosa.
No permitas que caigamos en la locura del mundo, Señor, sino que podamos disfrutar de la sencillez de una cena con la familia, recordando el mayor regalo que tú nos entregaste a cada uno de nosotros. Un regalo que tiene un valor eterno para nuestras vidas. Guarda a mis hermanos, Señor. Anímalos, aliéntalos. Que sigas, Señor, hablando en nuestros corazones como lo has hecho ahora. Que podamos crecer y madurar en ti, Señor. La gloria es para ti, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, un gran abrazo y en un ratito nos conectamos por interno, por Zoom, para nuestro tiempo de comunión. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hay un par de canciones más todavía.